Bueno, los reflejos respiratorios, los cambios de frecuencia cardíaca que se asocian a la respiración se deben un poco a este reflejo de Bainbridge. El reflejo de Bainbridge hace que cuando nosotros inspiramos, al inspirar la presión dentro del tórax se hace negativa y esta presión negativa dentro del tórax hace que aumente el retorno venoso y ese aumento de retorno venoso va a producir un aumento de la frecuencia, porque va a disminuir el tono parasimpático y aumentar ligeramente el simpático. Y por lo tanto va a aumentar la frecuencia. Pero claro, esto es al comienzo de la inspiración. Si inspiráis y os quedáis una hora inspirando, eso ya no funciona. Es el comienzo de la inspiración. Y en la expiración, al expirar, la presión dentro del tórax aumenta y por lo tanto el retorno venoso se ve disminuido también, porque ya sabéis que el retorno venoso depende de la diferencia de presiones. Cuando aquí hay una cierta presión y aquí la presión no es muy baja, pues llega menos. Esto va a hacer que la frecuencia cardíaca sea menor. Por eso no siempre se ve, pero en algunas personas se ve más esta asociación de cambios de la frecuencia con la respiración. Otros reflejos que también actúan sobre el sistema simpático y parasimpático son los reflejos químicos. Los quimiorreceptores, por ejemplo, el más importante es el que se encuentra en el cuerpo carotidio o glomus, que se encuentra también en la bifurcación de las dos carótidas, ¿recordáis? En la bifurcación de las dos carótidas se encontraba el seno carotidio, el barorreceptor, y se encuentra un tejido especial que es el glomus. El glomus carotidio fue descubierto por un investigador español que trabajó aquí en esta facultad y que estuvieron a punto de darle el premio Nobel, pero al final no fue así. Bien, el glomus carotidio detecta las concentraciones de oxígeno en sangre arterial. Es un órgano muy irrigado y las concentraciones de oxígeno arterial, cuando bajan, estimulan el glomus y esto va a hacer que aumente la presión arterial. Es decir, como veis, va a detectar sobre todo disminución de oxígeno, pero también detecta el aumento de CO2 y el aumento de hidrogeniones, pero con menos sensibilidad. Bueno, la presión arterial también es capaz de variar por reflejos mucho más complejos. Los reflejos que hemos visto son reflejos sencillos, relativamente básicos, pero hay reflejos que dependen del sistema nervioso central. Todos sabéis que si os dan una noticia de repente horrible y desagradable, se puede perder el conocimiento por una bajada de presión, porque hay un cambio en el sistema simpático y parasimpático. También estar en una situación mala o dolorosa puede producir aumento de la presión arterial. Esto se debe a unos reflejos bastante complicados que afectan tanto a las zonas del sistema límbico, que ya las estudiaréis, como a otras zonas del tronco del encéfalo, y que van a afectar por vía del parasimpático y por vía del simpático. Bueno, y si esto funciona, quería enseñaros cómo funcionan estos reflejos en la vida normal. A ver si lo consigo. Bueno, esto podría ser el sistema circulatorio en una persona caminando. Sabéis que el sistema circulatorio en una persona que camina, aunque el volumen del sistema venoso es más grande que el del sistema arterial, al estar caminando hay una especie de bomba
que va llevando la parte venosa, o sea, el sistema venoso no está tan relajado, está más contraído y por lo tanto todo el volumen del aparato circulatorio es más pequeño y funciona con mayor llegada venosa al corazón. Y aquí lo que tenemos representado es cómo estaría la presión arterial, más o menos normal, tirándola alta un poco elevada, y cómo estaría el simpático más o menos y parasimpático. Bueno, esto puede que no sea muy preciso, si le veis pegas se puede cambiar. Vamos a suponer que este sujeto se queda de pie. Se queda de pie quieto y entonces al estar de pie quieto, estando en un ambiente fresco, normal, el sistema venoso está bastante más dilatado. Esto hace que haya menos llegada hacia el ventrículo derecho porque hay una gran cantidad de sangre que queda depositada en la parte venosa. Se estimularía ligeramente más el simpático porque la presión, al haber menos llegada, menos salida, también disminuiría y por lo tanto habría una cantidad, un tono simpático un poquito más elevado. Ahora, si estuviéramos en un ambiente caluroso y además de pie, la cantidad de sangre que estaría en el sistema venoso sería mucho menor. Esto que hay aquí representado sería el riñón. Cuanto menos presión le llegue al riñón, menos filtra hacia el riñón, por lo tanto, menos cantidad de orina. Esto sería una ventaja porque teóricamente, aunque tengamos mucho líquido aquí, este líquido no está llegando bien hacia el corazón, llega menos cantidad, la presión baja y el simpático estaría más activado en estas circunstancias. Si por algún motivo el parasimpático en estas ocasiones estuviera más alto de la cuenta, podría pasar una cosa que pasa con mucha frecuencia y que os iba a poner un ejemplo. A ver si es esto lo que cuelga el ordenador. Ah, bueno. Desmaya. Entonces, podéis ver lo... Bueno, ahora se abre otra cosa, en fin. Bueno, ahí se ven dos cosas. Una, ¿por qué creéis que se ha desmayado ese chico? ¿Por la emoción del momento? Y no hay otro motivo por el que se pueda haber desmayado. Claro que el calor. Si vosotros veis, podéis ir a YouTube, que es donde se encuentran estas cosas, y veréis cantidad de desmayos de asistentes que son asistentes. Esto es un testigo o alguien así. Entonces podéis observar, ahí no se ve muy bien, pero las chicas van con unos escotes grandes, pero los chicos van con corbata, chaqueta, en un ambiente que parece caluroso, a juzgar como visten las damas de honor. Entonces, esto hace que si esa persona tiene un tono parasimpático, por lo que sea, ligeramente elevado, hace que el calor haga que baje la presión lo suficiente como para que haya esa pérdida de conocimiento. Y luego otra cosa que también se ve es que todo el mundo en estos casos se empeña en volverle a poner a la persona de pie. No sé si lo habéis visto, es una cosa muy típica. Volver a colocar a la persona de pie, con lo cual sigue con el mismo problema. No se consigue nada. Entonces lo mejor en estos casos es dejar a la persona tumbada y procurar que vaya al fresco, por lo menos que esté en el fresco, para que vuelva a subirle la tensión otra vez, pero de momento dejarla tumbada.
Bueno, como podéis comprobar, los reflejos vasomotores no son reflejos que solamente ocurran cuando te operan, te pones enfermo o te transfunden, sino que son reflejos cotidianos que están pasando en todo momento, que están funcionando constantemente. Bueno, y vamos a pasar a ver lo que son los reflejos humorales. Dentro de los reflejos humorales hay un reflejo que es mixto, medio nervioso, medio humoral, que se debe a la médula suprarrenal. La médula suprarrenal, creo que todos sabéis que es parte del sistema nervioso autónomo, tiene una inervación de una primera neurona simpática que se encuentra en la médula espinal, y la segunda neurona que suele encontrarse en un ganglio, en este caso es una neurona, no es una neurona, perdón, es una célula que se encuentra dentro, en el interior de la médula adrenal, y libera adrenalina hacia la sangre, es decir, funciona en este caso como si fuera una hormona. Ya sabéis que la adrenalina y noradrenalina son derivados de un aminoácido que es la tirosina. A partir de la tirosina se va a ir formando, primero se forma noradrenalina y se forma adrenalina por una enzima que no está o es muy poco abundante en las terminaciones nerviosas. Por eso las terminaciones nerviosas simpáticas liberan sobre todo noradrenalina, mientras que la médula suprarrenal, que tiene una cantidad elevada de esta enzima aumenta todavía más en situaciones de estrés. Por lo tanto, en situaciones de estrés todavía se libera mucha más adrenalina. Esta es la gran diferencia que va a haber entre las terminaciones nerviosas y las de la médula suprarrenal. La primera neurona simpática, ¿qué neurotransmisor liberaba? Acetilcolina. Bien, por lo tanto, la primera neurona simpática que llega a la médula, a esta célula que sería de la médula, libera acetilcolina, que se une a un receptor nicotínico. Este receptor nicotínico va a producir que haya aumento de calcio y que se libere adrenalina sobre todo. También noradrenalina, pero poca. Se libera adrenalina y a partir de la circulación sanguínea va a llegar a todos los músculos lisos y a cualquier otra zona del organismo que tengan receptores para la adrenalina, es decir, receptores adrenérgicos. También este músculo que está representado aquí sería un músculo de un vaso sanguíneo, de una arteriola. También reciben estímulo adrenérgico por la noradrenalina de las terminaciones de las neuronas simpáticas. Esto sería un axón de una neurona simpática, que tiene esta forma curiosa, así como en rosario. Y en cada una de estas terminaciones, como bolas, van liberando noradrenalina sobre todo y un poquito de adrenalina, pero muy poquito. Estas células lisas tienen unos receptores que son receptores adrenérgicos, que son los que van a producir la acción de la adrenalina y la noradrenalina. Y tenemos varios tipos de receptores adrenérgicos. Esto es muy importante desde el punto de vista terapéutico, porque ahora mismo, aunque adrenalina y noradrenalina se unen a todos los receptores adrenérgicos, hay distintos agonistas y antagonistas que pueden actuar sobre uno u otro específicamente. Tenemos receptores alfa y receptores beta. Dentro de los receptores alfa tenemos receptores alfa 1, que son la mayoría de los que se encuentran en las terminaciones, en las arteriolas y en los vasos sanguíneos y en las venas,
y que cuando se estimulan producen contracción. Receptores alfa 2, que son receptores inhibidores y que se suelen encontrar en las terminaciones nerviosas y en algunos otros sitios. Receptores beta, tenemos receptores beta de 3 tipos. Receptores beta 1. ¿Alguno se acuerda dónde se encontraban los beta 1? Hace poco hemos hablado de ellos. Beta 1. ¿Dónde pueden encontrarse si hemos hablado de ellos hace poco? ¿En cuántos sitios? ¿Qué he hablado yo? O sea, ayer. ¿Cuántos sitios actuaba el sistema simpático? Porque claro, esto es el sistema simpático. ¿Dónde puede actuar? Puede actuar en los vasos, y en los vasos ya te he dicho que en los vasos hay muchos alfa 1, en el corazón, que es el otro sitio del que hemos hablado. Bien, en el corazón, ese efecto del sistema simpático sobre el corazón, sobre todo, es por activación beta 1. Tenemos receptores beta 2, y los receptores beta 2 se encuentran en muchos vasos sanguíneos, no en muchísimos, pero en algunos vasos sanguíneos, y su efecto es contrario al alfa 1, o sea, relajan. Fijaros en este dibujo que tenemos aquí, que tenemos un receptor alfa 1, o sea que esto podría ser músculo liso de una arteriola. Tenemos receptores alfa 1 y receptores beta 2. Ya os he dicho que los receptores alfa 1 producen vasoconstricción, es decir, producen que se contraigan las arteriolas. Los receptores beta 2 producen lo contrario, producen relajación. Bueno, pues la noradrenalina que tenemos aquí, la noradrenalina, ¿cuál era? ¿La de los nervios o la del adrenal? Noradrenalina. Nervios, además está muy fácil, noradrenalina, pues nervios, adrenalina, adrenalina del adrenal. ¿Vale? Noradrenalina se une mucho más al receptor alfa que al receptor beta. Es decir, la noradrenalina producida por las terminaciones nerviosas es mucho más afín por el receptor alfa. Sin embargo, la adrenalina producida por la médula suprarrenal es mucho más afín por el receptor beta, por el beta 2. Sin embargo, también es capaz de unirse al alfa, pero vamos, se une mal, se une poco, tiene menos afinidad que la noradrenalina. Y daros cuenta que aquí, que es muy importante saber qué receptores hay para saber cuál es la acción. Por ejemplo, esto que aquí tenemos aquí sería adrenalina. Adrenalina producida por la médula adrenal. En un músculo de una terminación arterial, arteriolar, podíamos tener muchos receptores alfa 1, estos serían alfa 1, muchos, o sea, tendería a predominar la contracción, y pocos receptores beta 2. Si ponemos un poquito de adrenalina, la adrenalina tiende a unirse solamente a los receptores que tienen más afinidad y por lo tanto se une a los receptores beta 2 y se produce relajación. Ahora, si tenemos mucha adrenalina, daros cuenta que cuando tenemos mucha adrenalina, pues se une tanto a los que tienen mucha afinidad, pero como está sobrada, pues se une incluso a los receptores que tienen menos afinidad, que son los alfa 1, y en este caso se produce contracción. Por este motivo, daros cuenta que la adrenalina de la médula suprarrenal puede producir relajación en pocas cantidades y contracción en muchas cantidades, porque la cantidad de receptores alfa 1 es mucho mayor. En este cuadro lo que tenéis para verlo es la diferente afinidad que tienen la noradrenalina y adrenalina para cada uno de los receptores. Y para el receptor que es más llamativo, la diferencia es para el receptor beta 2, como os he puesto en el dibujo. Fijaros lo que sucede aquí sobre la presión arterial cuando damos adrenalina en una cantidad que no es muy alta.
Al dar adrenalina en una cantidad que no es muy alta, vemos que sube la presión arterial máxima, pero también baja la presión arterial mínima. Es decir, hay una disminución de la resistencia periférica y hay un aumento de la fuerza de contracción cardíaca. Y lo que tenemos es que la presión arterial media no varía. La presión arterial media es esta línea de puntitos que tenemos aquí. El corazón late, aumenta la frecuencia de contracción porque está actuando, la presión arterial no sube y por lo tanto no hay una disminución, no hay un aumento del parasimpático. Cuando damos noradrenalina, fijaros que sube la presión arterial máxima y también sube la presión arterial mínima. ¿A qué se debe esta frecuencia cardíaca? A ver, alguien que me diga la frecuencia cardíaca esta, ¿por qué en este caso de la noradrenalina no es tan elevada como en el caso de la adrenalina? Se aumenta la presión arterial media, que es lo que detectaría el seno carotidio. Entonces, ¿qué pasaría? Claro, el parasimpático se activaría, el parasimpático no actuaría sobre la presión arterial directamente porque no actúa sobre los vasos. Sin embargo, sí que seguiría actuando la noradrenalina sobre los vasos, pero disminuiría la frecuencia cardíaca. ¿Qué es lo que pasa? Porque se activaría por vía de este reflejo, que es el reflejo del seno carotidio. Este aumento de presión arterial media produciría un aumento del tono parasimpático. Sí. No, si aumenta el parasimpático no tiene por qué cambiar la presión arterial. En principio podría disminuir. En este caso ha pasado que nosotros hemos inyectado noradrenalina. Se la hemos puesto artificialmente. Y como se la hemos puesto artificialmente, estamos actuando directamente sobre las arteriolas. Entonces estamos contrayendo las arteriolas. Entonces serían, bueno, las arteriolas las estamos contrayendo. Aumenta la presión arterial máxima porque estamos actuando sobre la fuerza de contracción del músculo cardíaco. Estamos aumentando la mínima porque aumenta la resistencia periférica y eso hace que aumente la presión media. ¿Vale? Al aumentar la presión arterial media, en la bifurcación esta de las carótidas, en el seno carotidio, detecta que hay un aumento de presión y esto hace que que aumente la actividad parasimpática. Disminuiría la simpática, pero resulta que le estamos administrando adrenalina exógena, noradrenalina exógena. Por lo tanto, el que disminuya la simpática, pues aquí no lo notamos, porque si el aumento del parasimpático, sobre todo sobre el corazón. El aumento del parasimpático sobre el corazón lo que va a hacer es disminuir la frecuencia, que es lo que vemos aquí, sobre todo. También disminuye un poquito la fuerza de contracción, pero solo un poquito. O sea, sobre todo sobre la frecuencia. El parasimpático no tiene un efecto claro sobre los vasos periféricos. Porque la adrenalina, igual que la noradrenalina, también actúa sobre el corazón. Actúa aumentando la frecuencia cardíaca. Tanto adrenalina como noradrenalina activan la frecuencia cardíaca. Es decir, en este caso también hay una tendencia a aumentar la frecuencia cardíaca, pero en cuanto que sube más la presión arterial, predomina el efecto del parasimpático. Esto más o menos queda claro, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a ver otros, además de la adrenalina y el sistema simpático, cuáles son los factores humorales o las hormonas que van a actuar. La disminución de volumen sanguíneo va a aumentar la producción de renina por parte del riñón.
También va a estimular la producción de hormona antidiurética por parte del hipotálamo. Se produce por unas neuronas que se encuentran en el hipotálamo, pero se libera a partir de la neurohipófisis. Y la tercera de los grupos de hormonas que vamos a ver es el aumento de volumen sanguíneo, que va a estimular las aurículas, y en el músculo de las aurículas va a hacer que se produzca un péptido, que es el péptido atrial natriurético, que como su propio nombre indica, lo que hace es eliminar sodio por la orina. Siempre que se elimine sodio por la orina, se va a eliminar agua. Por lo tanto, este aumento de volumen, vamos a verlo ahora, vamos a ver cada uno de estos sistemas hormonales, cómo funcionan. El sistema renina, angiotensina, aldosterona. No sé si habéis visto el riñón. ¿Habéis visto la histología del riñón? No, en ningún sitio. Bueno, pues para cuando veáis la histología del riñón, el riñón tiene básicamente unas estructuras que son los glomérulos, donde se produce la filtración de la sangre. Al glomérulo le llega una arteriola que pasa por este interior del glomérulo y sale. Esta arteriola, entre la arteriola que le llega al glomérulo y la que sale, la arteriola que le llega es la arteriola aferente y la que le sale la eferente, hay unas células muy especiales que se llaman aparato justaglomerular. Que bueno, no os voy a dar más detalles de cómo está compuesto el aparato justaglomerular, pero el aparato justaglomerular detecta la presión, de alguna forma, la presión que hay en el interior de las arteriolas, recibe información simpática, porque hay terminaciones simpáticas, recibe información también del túbulo distal, que este es el túbulo donde está la orina. Es decir, bueno, ya lo veréis cuando estudiéis el riñón, la estructura de la nefrona tiene un túbulo proximal, un túbulo distal. Bueno, pues estas células recogen información de lo que se ha filtrado, de cómo es la presión que le está llegando al riñón. Bien, pues cuando esta presión que le llega al riñón disminuye o le llega menos cantidad de líquido, este aparato justaglomerular produce renina. La renina se libera a la sangre y dentro de la sangre va a actuar sobre una proteína que es el angiotensinógeno. No sé si lo veis aquí, angiotensinógeno. El angiotensinógeno es una proteína que se produce por el hígado, se libera a la sangre y por lo tanto el angiotensinógeno está en la sangre. Y sobre la sangre actúa la renina. La renina rompe el angiotensinógeno y lo convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1, al paso por el pulmón, el endotelio del pulmón tiene una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 es muy activa. Esta angiotensina 2 va a producir varios efectos. Va a producir, por un lado, estimular en la médula suprarrenal la producción de otra hormona, de una hormona que es la aldosterona. La aldosterona va a recaptar agua del riñón. Por otro lado, va a producir vasoconstricción. Va a aumentar la resistencia periférica. También va a actuar sobre el sistema nervioso, produciendo sed. Y va a actuar también estimulando la hormona antidiurética.
que también se llama vasopresina, hormona antidiurética o vasopresina. Por lo tanto, daros cuenta que la angiotensina es un factor muy importante, produciendo una gran cantidad de cosas que lo que van a hacer es aumentar la cantidad de líquido en el sistema circulatorio, porque tanto vamos a beber más como que vamos a producir hormona antidiurética, que lo que va a hacer es que va a recaptar más líquido del riñón y por lo tanto vamos a orinar menos, como que va a producir aldosterona, que la aldosterona lo que va a hacer es recaptar también agua del riñón, hacer que el riñón no pierda agua. Y además de todas esas cosas que son para aumentar el líquido, también produce vasoconstricción, con lo cual también aumenta la resistencia periférica y hace que aumente la presión arterial. Bueno, estas son, un efecto que había olvidado es que también actúa sobre el corazón, aunque el efecto sobre el corazón es un poquito menos característico que los otros. El efecto de la aldosterona es una hormona esteroide que se produce en la corteza suprarrenal. Y esta hormona es importante porque sin esta hormona pues perdemos demasiada agua. Esta hormona lo que hace es aumentar las bombas de sodio-potasio. ¿Esas sí las sabéis? ¿Habéis oído hablar de la bomba sodio-potasio? ¿Para qué vale la bomba sodio-potasio? Transporta sodio en contra de gradiente. Bueno, pues las células del túbulo renal tienen muchas bombas de sodio-potasio en la parte vasolateral de la célula. Esto saca sodio al intersticio y al sacar sodio al intersticio, por gradiente de concentración osmótica, el agua va a pasar hasta esta zona que tiene más sodio y se va a recaptar agua por este sistema. Por lo tanto, por este sistema de recaptar sodio, aumentamos la cantidad de sodio y aumentamos la cantidad de agua. Esto se produce sobre todo en el riñón, pero también se va a producir en las glándulas sudoríparas, en las glándulas salivares y el colon. Las glándulas sudoríparas tienen un cierto interés ahora que viene el calor. Daros cuenta que al comienzo del verano generalmente se suda más o se suda menos. Se suda más. Bien, el sudor excesivo no es un sudor útil. Un sudor excesivo que te produce esas goteronas de agua que se te caen hacia el suelo no te valen para disipar calor. Solo vale para disipar calor el sudor que se evapora. Cuando el sudor se evapora sí que es bueno para disipar calor, pero esas gotas que nos caen al suelo, lo único que pasa con ellas es que perdemos agua, nos deshidratamos. Entonces, una de las adaptaciones más importantes al calor durante el verano es que aumentamos la producción de aldosterona. Y al aumentar la producción de aldosterona, lo que sucede es que sudamos menos porque se recapta por las glándulas sudoríparas más sodio. Por lo tanto, perdemos menos sodio y perdemos menos agua. Y sudamos solamente lo justo, lo que se evapora, lo que nos vale realmente para disminuir la temperatura. Bueno, la otra hormona importante, quedamos que era la hormona antidiurética. La hormona antidiurética se llama arginina vasopresina también. Se producen unas neuronas que están en el hipotálamo, que se llaman magnocelulares porque son unas neuronas muy grandes. Estas neuronas tienen una prolongación, un axón largo, que llega hasta la neurohipófisis. Por lo tanto, la hormona antidiurética se produce, realmente se sintetiza en el cuerpo de la neurona, en el hipotálamo, y se transporta hacia el extremo del axón, en la neurohipófisis, y aquí se libera hacia las arterias hipofisarias y hacia la circulación general. El estímulo más grande de la hormona antidiurética es el aumento de osmolaridad.
¿Cuándo aumenta la osmolaridad? ¿Cómo podríamos aumentar la osmolaridad en sangre? ¿Cómo se os ocurre? Reduciendo el volumen de agua solo, por ejemplo. ¿Por ejemplo, cómo? Sudando, podría ser. Sudando podría ser uno de los sistemas para aumentar la osmolaridad. Otra forma en la que no perdamos agua y podamos aumentar la osmolaridad. En la que no perdamos agua puede ser por perder solo agua y conservar sodio, o por poner sodio de más. ¿Cómo podríamos poner sodio de más? ¿Cómo? Aumentando, no, algo más fácil, algo que puedes hacer tú. Te voy a aumentar mi osmolaridad. Tomar sal. Tomas mucha sal y aumentas tu osmolaridad. Si tomas mucha sal y no bebes agua, simultáneamente aumentas mucho tu osmolaridad. En ese caso, ¿qué es lo que os pasa? Tienes sed. ¿Y por qué tendrás sed? ¿Qué cosas se está estimulando? ¿Qué crees? Por ejemplo, la angiotensina. En la angiotensina 2. También hay neuronas que detectan, que son osmorreceptoras en el cerebro. Estas neuronas osmorreceptoras también van a estimular, por un lado, la producción de sed y, por otro lado, a estas neuronas que producen hormona antidiurética. Es decir, si aumenta la osmolaridad, se va a estimular la hormona antidiurética. Esto va a hacer que se retenga agua. Y al retener agua, pues aumentamos el volumen de líquido, pero disminuimos la osmolaridad. Por otro lado, también hemos visto que la angiotensina 2 también va a producir sed. Bueno, esto es la sensibilidad de la hormona antidiurética al aumento de osmolaridad, que es muy sensible a este aumento de osmolaridad. Bueno, y creo que ya ha acabado la hora, que no me había dado cuenta. Pues acabamos esto mañana.